Bueno, pues soy Javier Ramírez y soy un vago. Últimamente lo noto porque digo cosas como DHH o por no decir David Heinemeier Hansson o Yukihiro Matsushita o lo que sea, ¿no? Pero esto ya me viene de siempre, quiero decir, ya de crío, ¿no? Cuando yo era pequeño, los niños en el colegio querían ser, yo qué sé, futbolista, astronauta, qué cansado, yo quería ser informático. O sea, que me pagasen por aquello de estar en casa, sentado 12 horas en internet, comiendo comida que me traían a domicilio, sin lucharme todos los días. Así en cuanto pude, cumplí mi sueño y me hice desarrollador. Y sí. Vale. Así que nada, me puse a desarrollar en C al principio, en C++, porque es lo que había. Luego pasé al Java, porque tenía el colector de basura, iba limpiando lo que yo ensuciaba, otro sueño cumplido, ¿vale? Y de ahí pasé a Ruby, porque también tenía colector de basura, y además escribía puts en vez de system.out, .println, y hacía lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, me pasé al Ruby, ¿no? Y aún así, con el tema del Ruby, me daba cuenta que siempre acababa escribiendo lo mismo en diferentes sitios. El mismo puts, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Me estaba volviendo loco de copiar y de pegar. Le cambié el nombre a los dedos. Este era el meñique y el índice eran el control V. Bueno, este era el shift. Este era el espacio. Y este no era ninguno, pero me molaba hacer esto en la conferencia, que quieras que no, era el toque, ¿no? Es lo que tiene. Es que ayer salí esta tarde. Y bueno, y el asunto es que he venido aquí porque me comentaron que... No sé muy bien el micro. Había venido aquí porque me habían comentado, vi en internet el otro día, ¿no? Mientras esperaba que me trajeran la pizza a casa y tal, que venía alguien a contar una movida de Rails para hacerme plugins y poderlos reutilizar en diferentes sitios, ¿no? Sin tener que copiar y pegar ni una vez más. Y bueno, pues había venido básicamente a eso, ¿no? A ver cómo podemos usar Rails. Ya el show de la comedia y se acaba, afortunadamente. Y venía a contar un poco cómo usar Rails pues para montar plugins y que la gente que como yo tiende al mínimo esfuerzo, ¿vale? Pues que escriba una vez las cosas y las reutilice lo más posible, ¿no? Es un poco la idea de todo esto. Entonces, lo primero que voy a comentar aquí, bueno, yo soy Javier Ramírez, ¿vale? Trabajo en ASP.Gems. Los ASP.Gems también es un poco el nombre bastante claro, ¿no? Esto es como el anuncio que hay en la tele ahora de fontanería, tubos, peluquería, pelos, empresa que hace proyectos en modo ASP con gemas en Rails, ASP.Gems, pues lo mismo. Pues yo trabajo allí y bueno, lo primero que quería comentar un poco es que a pesar de que estamos trabajando en Rails, que esto es un lenguaje, Rails es un framework, con un lenguaje dinámico, con todo lo que quieras, hay veces que igual se da un enfoque como que esto de Ruby, de Rails, pues no tiene la entidad, ¿no? que puede tener otras plataformas que aparentemente se diría que sí la tienen, ¿no? Cuando escuchas hablar a alguna gente. Y bueno, hay un concepto que a mí se me gusta recordar, y es que al final, pues estamos hablando de proyectos y estamos hablando de ingeniería, ¿vale? A pesar de que muchas veces, bueno, hay gente que dice, esto de programar es un arte, esto es una cosa arcana, yo leí El Señor de los Anillos 15 veces y me mola mucho. En la informática, en el desarrollo que hacemos, ¿vale? Se debería tender a que lo que hacemos no sea un arte, que no sea algo que si lo hago yo lo puedo hacer y si yo muero ya nadie más puede entenderlo porque se ha perdido la expresión del artista, yo qué sé, ¿no? Sino que sea un poquito, pues algo más sistemático. Entonces, entre las diferentes definiciones que de ingeniería del software, he puesto ahí una que salía en un diccionario, suponía que sería verdad, porque bueno, un diccionario en papel, no estaba en internet, que esto sabéis que lo hackean y tal, ¿no? Y ponía eso, ¿no? Que al final se aplica un enfoque sistemático, disciplinado, cuantificable, y bueno, pues para hacer diferentes cosas, ¿no? Hay un tema que sí que es interesante, que me gustaría un poco ir centrando, y es que a pesar de que esto sea Ruby, que sea dinámico, que los tests estén muy bien, que todo lo que quieras, ¿vale? En ingeniería del software, de toda la vida, para poder hacer un proyecto que sea razonable, que escale, que se mantenga, que no te dé sorpresas de última hora, ¿vale? Se ha venido hablando de siempre de hacer una arquitectura razonable, ¿vale? Y esa arquitectura la puedes montar igual en un lenguaje que en otro, y en concreto, ¿vale? Pues hay un par de conceptos de ingeniería que parecen relevantes comentar aquí, porque todo el mundo de plugins del que voy a hablar se mueve un poco alrededor de eso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En informática, ¿vale? Desde que la informática es informática, se viene hablando de un asunto que es el acoplamiento, ¿vale? El acoplamiento, lo que me viene a decir es, bueno, pues qué nivel de dependencia
yo tengo entre los diferentes módulos, entre los diferentes componentes de mi aplicación, ¿vale? Yo puedo tener el acoplamiento más grande o más pequeño, ¿vale? Y cuanto más acoplado tenga un módulo, más difícil va a ser poderlo reutilizar después, va a ser extraer esto de aquí. Me decís, esto es muy abstracto, y además en la charla decía algo de Lego. Vale. Esto, ¿vale?, es un módulo que está muy acoplado. La parte verde representaría, no sé, funcionalidad de base de datos, ¿vale? Da igual. Gracias. Da igual, no pasa nada. La parte, esto por acoplar las cosas. La parte azul representaría, ¿vale?, otra funcionalidad, ¿sí? Si yo intento extraer de aquí una parte y no la otra, pasa, antes de tiempo incluso, ¿vale?, que es lo que me ha venido a pelo, ¿vale?, pues pasa justamente lo que iba a hacer yo a propósito, ¿no? Si intento sacar una parte y no la otra, esto se desmonta por todas partes. Esto no hay quien extraiga funcionalidad de aquí, es imposible, está muy acoplado, ¿vale? Yo tendría que tender a tener módulos que estén pues mucho más definidos, ¿vale? Este no se cae, este lo enseño, ¿vale?, y no pasa nada. Y si quiero sacar una funcionalidad, la saco y ya está, ¿vale? ¿Por qué? Porque el acoplamiento es mínimo, ¿vale? No estoy pisando una parte con la de otra. Esto es ingeniería, o sea, llamadlo arte, llamadlo resaca, yo qué sé, ¿vale? Pero bueno, la movida es, esto es un sistema que está desacoplado, ¿vale? Obviamente, como estamos viendo, cuando está desacoplado es más fácil de reutilizar, este tipo de cosas. Hay otro concepto también relevante, y ya me dejo de conceptos si me paso ya a lo que vamos aquí, pero bueno, hay otro concepto relacionado, que es el tema de la cohesión, ¿vale? No me vale solo con que esté desacoplado, sino que además tengo que tener un sistema que esté bien cohesionado, es decir, que cada cosa intente hacer solo una cosa, ¿vale? Que no intente hacer muchas cosas. En Rails, por ejemplo, está la tendencia, cuando hablamos del mundo de los servicios web, a pasar del SOAP al REST, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo claro de, por un lado, sistema desacoplado, ¿vale? Tengo en diferentes puntos, tengo mis diferentes funcionalidades y funcionan y ya está, y de una cohesión baja. Se intenta que cada acción que yo haga solo una cosa. Una actualiza, otra hace no sé qué, otra hace no sé cuál. En SOAP, como no hay interfaz definido, cada acción puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Bueno, pues en sentido REST, ¿vale?, va un poco por allí. Por aquí en el ejemplo, ya que tengo un Lego, pues lo enseño, ¿vale? Esto podría ser un sistema con una cohesión muy mala. ¿Por qué? Si cada color representa un tipo de funcionalidad, ¿vale?, la funcionalidad está desperdigada en todo el bloque. Si yo intento sacar la parte roja, que va a ser Active Record, por ejemplo, ¿vale?, es imposible sacar de aquí la parte de base de datos sin volver a hacer la fuente mágica de piezas de Lego, ¿vale? O sea, no puedo. No puedo sacar esto sin romper mi aplicación. Si quiero extraer algo, me la acabo de cargar, ¿vale? Esto es mucho curro, y si eres torpe como yo, ya no hay quien lo monte, te sobran piezas, te faltan otras, ¿vale? Porque esto está mal cohesionado. Vuelvo a lo mismo. Aquí tengo un sistema que está bien cohesionado. Cada colorcito hace su cosita, está en su lado, me sale la versión nueva de Active Record, le quito uno, le pongo el otro y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Y esto sigue siendo ingeniería. Llamadlo como queráis, pues sigue siendo lo mismo. En Rails, ¿vale? Ya es el último Lego que tengo, ya no tengo más. Ya lo siguiente es código casi, ¿vale? Pero aquí estoy en lo mío. En Rails, si es el framework Rails, ¿vale?, en sí mismo, si nunca había visto Rails, es esto, ¿vale? Esto es Rails. Claramente, lo digo porque no todo el mundo lo conoce, ¿vale? Pues en Rails yo monto mi aplicación, ¿vale? Es 2.0, colores pastel, ¿eh? Las esquinas redondeadas las estamos poniendo ahora porque esto es de Legacy, pero bueno, vamos poco a poco. Entonces, si yo tengo aquí mi aplicación, ¿vale?, claramente enganchada, Rails, en el framework, me da una parte, aquí, que ahora la veremos en la transparencia, la parte que me da, ¿vale? Soy un poco torpe. Vamos a ver. Bueno, os imagináis, ¿vale? Me da aquí una parte que se engancha. Es que estamos en la release candidate, la van a salir de la definitiva, pero bueno, vale, ya está aquí metido, ¿vale? Esto es el cargador de plugins. El cargador de plugins está integrado en el framework, pero está totalmente separado de mi aplicación, ¿vale? Hay una fila, nada menos, de circulitos entre la aplicación y el cargador de plugins. Este cargador de plugins, yo le puedo cargar lo que sea. Por ejemplo, ahora mismo, en la versión nueva de Rails, ¿vale?, han sacado el famoso Atlas Tree,
¿eh? Lo han sacado como un plugin. ¿Qué pasa? Pues yo lo monto aquí en mi cargador de plugins, mi aplicación Rails no se entera y sin embargo le he metido funcionalidad. Y mi código de mi aplicación está aquí. Y mi plugin está aquí. Y si pasado mañana me sacan el de Azaz Tree más alto, pues lo engancho aquí, ¿vale? Y mi aplicación no se entera. O sea, ¿vale? Es un poco la idea del asunto. Entonces, se acabó el jugar con esto, me estoy poniendo nervioso, ya no sé de qué estoy hablando, pero lo que quiero que veáis es, aparte de todo, antes de todo el asunto de los test, si estamos con Behavior Driven Test puede ser a la vez, pero bueno, antes de todo el asunto de los test, antes de todo el asunto del rendimiento, de la escalabilidad, no sé qué, hay una arquitectura pensada, ¿vale? Y hay que pensar que cuando llega una aplicación software, te hace una aplicación pensando que si los módulos los hago lo más independientes posibles, si utilizo, que estamos en Ruby, que tenemos orientación a objetos fantástica, ¿vale? Si le meto una orientación a objetos, una encapsulación, todo bien cerradito, con una API bien definida, si además cada acción que yo hago tiene muy pocas líneas, que en Ruby se fomenta, ¿vale? Tengo un sistema que va a ser fácil de mantener, fácil de probar, fácil de lo que sea. Y si además en el framework me dan un cargador de plugins que me permite separar totalmente mi código real de negocio de la aplicación del código genérico que otra gente ha hecho, que yo utilizo, ¿vale? Esto me va perfecto. Y de lo que vamos a hablar hoy es de la parte del framework de Rails, pues bueno, ya la conozco más o menos, y yo voy a hablar de este señor, del cargador de plugins y de cómo hacer que yo pueda montarme un plugin para cargarlo aquí, ¿vale? Y que funcione. ¿De acuerdo? Eso es lo que va esta charla. Si alguien esperaba otra cosa, pues yo que sé, hay café por ahí fuera, ¿vale? Pero aquí vamos a ver un poco tema de técnico, cómo se desarrolla un plugin. Lo del Lego lo puse porque molaba más el nombre y yo que sé, para que me eligieran. Entonces, objetivo, vamos a centrarnos, que os veo dispersos. Objetivo. ¿Qué queremos? Crear módulos que hagan una única cosa y que sean tan independientes como sea posible, ¿vale? Lo hemos visto, está demostrado. El Lego nunca miente, ¿vale? Es para los niños. Los niños sabemos que no mienten. Objetivo real. Trabajar lo menos posible. O sea, yo lo que quiero de verdad es hacer un sistema mantenible, bla, 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 porque así me queda más tiempo para estar en Internet, ¿vale? Si tenemos complejos para admitir que somos unos vagos, decimos, no, es que esto es dry, es que esto es less is more, ¿vale? Al final lo que haces es trabajar lo menos posible, y se trata de eso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo usamos un plugin? ¿Cuándo nos interesa a nosotros crear un plugin? Yo no voy a hablar de cómo usar plugins, sino de cómo crearlos, ¿vale? ¿Cuándo queremos crear un plugin? Lo queremos crear cuando voy a copiar, pegar una vez más un trozo de código de un sitio a otro. Y cuando voy a copiar, pegar porque lo tengo ya escrito de otra vez en la que no era un plugin, ¿vale? O sea, yo no quiero cometer el error que muchas veces se tiene, yo no estoy pensando en Android tampoco, por ejemplo, ¿vale? En el que de repente dices, voy a hacer el plugin que va a ser fantástico, que lo va a cubrir todo, que va a ser universal para toda la familia y que cualquiera puede utilizar. Y claro, como es universal y no sé de lo que estoy hablando porque va a ser universal y no sé para qué se va a usar, voy a ponerle un abstracto universal adaptador de algo que a saber qué quieres poner, ¿vale? Porque tiene que ser universal. Y a este adaptador de algo que quieres poner, pues si lo quieres integrar con otra cosa, le pongo abstracto de otro adaptador distinto, que no sé en qué se diferenciará del primer abstracto, ¿qué tal? Y al final monto el monstruo este fantástico en 3 o 4 años, ¿vale? Que acabará funcionando, suponemos. En Rails sabemos que esta filosofía en muchos otros frameworks no se usa, básicamente porque al final, pues bueno, como las empresas tienden ahora mismo todavía a ser más pequeñas, va a ser que también hace falta meter un poco de facturación, ¿no? No podemos permitirnos decir, vamos a estar pensando 6 años, a ver si usamos un framework y esto, y si no, pues ya hacemos otro, ¿vale? O lo copiamos, o demandamos a alguien. Aquí no se puede permitir ese lujo, y además mola menos. Entonces la idea es extraer la parte que tú ya has hecho, ¿vale? En otros sitios, a partir de aquí, ¿vale? Entonces, centrado todo el tema, ya nos ponemos en lo que quería yo, que es, por un lado, lo separo bien, por otro lado, al último punto me voy, porque yo lo valgo, también son para uso interno, o sea, la gracia de los plugins de Rails es que los usamos, y muchas veces Rails lo vemos como esa cosa que está allí, que yo le digo plugin install y me instala, y le digo plugin no sé qué y me hace no sé qué, ¿vale? Pero no me doy cuenta que yo me puedo hacer mi plugin, y que lo puedo usar yo mismo, y que lo podría copiar y pegar, pero yo qué sé, tío, no tener un plugin y ya lo tienes hecho, ¿no? Muchas veces vemos ahí de Rails como la cosa que está allí ya funciona, ¿vale? Bueno, pues aquí la idea es que también para nuestro uso interno nos puede ayudar a hacer nuestros plugins. Y además tiene la gracia de que el fantástico este cargador de plugins, ¿vale?
tiene una forma sencilla de compartir los plugins. No solo puedo separar el código, sino que los puedo dejar en unos repositorios que hay por allí, externos o internos, decisión de cada cual, ¿vale? Pero a Rails, si le digo, oye, instálame un plugin de un sitio determinado, se va a conectar y me lo va a instalar sin que yo tenga que hacerle nada. Entonces, no solamente me deja separar la arquitectura, sino que me facilita además el que yo luego pueda integrarlo en mi aplicación, que está muy interesante, ¿vale? Sin más, ya está, ya estamos en la parte de verdad. ¿Qué tiene un plugin? ¿Vale? A nivel de Rails. Me quiero crear un plugin. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es un Ruby Script Generate, ¿vale? Plugin, un generador de plugins y el nombre del plugin, ¿vale? Yo me he hecho el famoso plugin useless, inútil, ¿vale? Que es el plugin que no hace nada, ¿de acuerdo? Ese plugin que lo haces el día que te aburres y básicamente lo que te hace esto es, cuando tú le das al script, él te genera dentro de tu carpeta de plugins de Rails. Habéis visto que dentro de, cuando instalas un plugin, hay una carpeta application, o sea, a nivel de application está la carpeta vendor, en vendor plugins, pues él te crea el plugin que le digas, un árbol con todo lo que veis en la pantalla, ¿vale? ¿Qué es lo que veis allí? Bueno, pues lo que veis son una serie de directorios en los que vamos a tener lo que nosotros queramos meter, ¿vale? Como cosa relevante, los iremos viendo, pero bueno, él lo que me hace básicamente es un directorio lib, ¿vale? Donde voy a tener código en general, me crea un fichero que está por ahí en medio, ya que tengo el ratón, vamos a usarlo, que se llama initrb, ¿vale? Que en principio estoy ejecutando siempre, y me crea una serie de otros ficheros que podré usar o no, ¿vale? Por el hecho de hacer esto, por el hecho de hacer Ruby Script, generate plugin, lo que sea, ya tengo un plugin funcionando. ¿Y qué hace? No hace nada, ¿vale? Pero funciona, o sea, no hace nada, pero lo hace bien, ¿vale? Y además hace solo una cosa, nada. Estás acoplado, hace lo que tiene que hacer y no hace más cosas tan necesarias. Pero esto ya es un plugin, ya funcionaría. Tengo una aplicación, la levanto y ya va, ¿vale? Y hace además lo que le dice. Es un poco lo que tiene. A partir de aquí, ¿vale? Entramos en detalle en cómo funciona de verdad. Cuando yo me hago un plugin, ¿vale? Y cuando me lo voy a instalar luego en otro sitio, la forma de instalación de los plugins es, tú le dices, mira, instálame un plugin, esto lo hemos hecho 1000 veces, que está en no sé qué URL, y él llega y te lo instala. Cuando te lo instala, hay un fichero que se creó antes que se llama install.rb, ¿vale? Al que invoca siempre, ¿de acuerdo? Esto ya va bien. Si tú cuando instalas tu plugin te hace falta imagina que hacemos un plugin que necesita pintar un HTML y te hace falta pintar una hoja de estilos o un JavaScript, lo que sea, ¿no? Pues si en el proceso de instalación necesitas copiar ficheros estáticos, por ejemplo, de tu plugin al directorio public, esto es la conferencia Rails, el directorio public, ¿vale? De tu aplicación, pues el momento de instalación sería un candidato perfecto para hacer este juego, ¿vale? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que no os ha pasado ya a vosotros, a mí sí, ¿vale? Es que cuando has instalado un plugin, a veces no es tan fácil. Te lo vas a instalar de una URL, la URL no existe, o resulta que está por SVN en vez de por HTTP, que aquí no lo tengo, que aquí sí, y al final mucha gente acaba instalándose los plugins, como solo está en el directorio, ¿vale? Te lo bajas, te lo metes en el directorio y a tirar. Si tú metes en tu fichero de instalación, en install.rb, metes código de inicialización, la persona que se baja el plugin en modo offline, que se lo copia de un sitio a otro directamente, ¿vale? No va a ejecutar ese código de instalación, ¿de acuerdo? Como no va a ejecutar el código de instalación, le va a faltar allí parte de inicialización del plugin, ¿vale? Para las instalaciones igual, pero bueno, le va a faltar allí. Entonces, una práctica que se empieza a ver bastante y que a mi modo de ver es más interesante, ¿vale? Es el tema de, en vez de meter tu código de instalación directamente en el fichero install.rb, lo que haces en install.rb es, nada más instalas el plugin, le dices, oye, mira, en el install, píntame el fichero readme, ¿vale? Y le dices en el readme, ahora soy un plugin, dame algo de dinero que lo he hecho gratis y no vivo de la nada, por si cuela, ¿vale? Luego tampoco, pero bueno. Y le dices, oye, mira, para instalarme, ¿vale? Ejecuta una tarea rake. Y le dices, rake, mi plugin, inicialízate y ya está. Con eso, la gente que se lo instala online ve el readme y dice, pues lo instalo y ya está, ¿vale? Y la gente que lo instala offline ve el readme y lo instala y ya está, ¿vale? Entonces, con un sencillo ahí, con una tontería, hagamos de conseguir, ¿vale? Que el install.rb no valga para nada, ¿vale? Pero que yo me pueda llevar los plugins de un sitio a otro de forma más sencilla, que pueda instalar offline, ¿vale? O incluso, como hablamos muchas veces de desarrollo ágil, en la vida real el desarrollo ágil no es como en el papel, ¿vale? Entonces, a veces ya pasa
que yo mis plugins, conforme los estoy usando en un proyecto, los voy mejorando. Y de repente me viene otro proyecto en el que voy a usar el mismo plugin, ¿vale? Y como lo estoy mejorando en un proyecto, aún no he subido al repositorio, porque claro, no he hecho los tests, ¿vale? O porque igual, yo qué sé, por otro motivo, pero bueno, ¿vale? Y yo quiero usar la última versión de mi plugin. ¿Qué hago? ¿Me lo subo al repositorio, me lo bajo en el otro? Pues no, me lo copio de un sitio, me lo pego en el otro, ¿vale? Y como tengo la tarea para inicializar, me olvido. Entonces, el tema de instalar offline, cuando compartes plugins con la comunidad, es interesante, pero quizá menos, pero cuando compartes contigo mismo, ¿vale? Tiende a ser más interesante, porque allí igual no haces tanto el mecanismo de me instalo desde remoto, sino que te copias tu plugin de un directorio del proyecto plugins de uno al otro, ¿vale? Y lo puedes copiar mientras está el proyecto actualizando. Eso es un poco la idea. Ya os digo que para esto la instalación viene mejor, ¿vale? Una vez el plugin se hubiera instalado, ¿vale? Está instalado, cuando me instalo uno, si queramos uno, pues cuando lo instalemos nosotros. Cuando arranque mi aplicación, como os he contado, Rails está aquí, mi aplicación está aquí, y hay algo por ahí que hace que el código de los plugins esté disponible, ¿no? Que funcione. ¿Cómo es la secuencia? ¿Cómo funciona este arranque de los plugins, ¿vale? Bueno, pues funciona de la siguiente manera. En el proceso de arranque hay tres hechos relevantes con respecto a lo que es la inicialización de un plugin. El primero es, vamos a ver qué tengo que cargar, ¿vale? Rails va a decir, oye, ¿qué quieres que cargue? ¿Qué plugins tengo que cargar? Estos. ¿Y en qué orden? Vale, bien. Una vez tiene claro lo que va a cargar, me dice, como los plugins están fuera de tu proyecto y Rails hace un montón de magia por ahí, ayer lo comentaba Xavier, para el tema de cuando tú quieras usar una clase que yo tengo, no te pido que explícitamente la cojas y todo eso, lo que va a hacer Rails es, vale, para que el código de tus plugins esté disponible, voy a jugar con el path de carga de las clases, ¿vale? Para que el código de tus plugins lo pueda usar sin que sea incómodo, ¿vale? Sin tener que hacer un require, sin tener que hacer nada del estilo. Y una vez ya tenemos localizados qué plugins son los que hay que cargar y los tenemos añadidos al path de carga, ¿vale? Ya los inicializa. Entonces vamos a ver un poquito en detalle cada uno de los tres pasos, básicamente. Entonces el primer paso, en el paso de la selección de plugins, tenemos una serie de variables unas variables, una serie de objetos, ¿vale? Disponibles en Rails, que me indican qué plugins son los que se van a cargar, ¿vale? Si yo no le digo nada a mi aplicación, se cargan todos los plugins y ya está, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo se cargan? Bueno, pues hay una variable, que es la plugins path, esta fantástica, que lo que me indica es dónde voy a buscar los plugins de la aplicación, ¿vale? ¿Dónde están? Mira, pues están en vendor plugins, vale, bien. Si esa la cambiase, se le añadieran más rutas, buscaría plugins en diferentes sitios, ¿vale? De esa variable, ¿vale? Aquí hay que hacer un pequeño esfuerzo porque hablamos de lo que es el framework, ¿vale? Y en momentos el framework casi va a aparecer esta cosa de me hago una cosa abstracta que me hace un cargador de no sé qué. Hablamos de código de bajo nivel y a veces esto es así, ¿vale? Entonces, con esa variable, con el plugins path, Rails tiene un objeto que es el localizador de plugins, que cuando lo invocan en la secuencia de arranque se va a recorrer todos estos paths para ver qué encuentra, ¿vale? Porque por el hecho de que algo esté en el path no se va a tragar que ya sea un plugin. Mirará si también tiene un fichero de lib, un fichero de init, no sea que me hayas metido ahí, yo que sé, un churro o un directorio .svn y dices, esto no es un plugin, esto es un directorio que a mí no me interesa, ¿vale? O sea, que no solo porque esté en el path se va a cargar. El localizador se encarga de ver dentro del path lo que realmente es un plugin, ¿vale? Y una vez el localizador ya ha encontrado lo que está buscando, es cuando se invoca otro objetillo, que es el plugin loader, el loader el cargador de plugins, ¿vale? El cochecito amarillo, ¿vale? Para los amigos. Creo que David lo llama así en la intimidad, pero bueno. Entonces, que sepáis que tanto el localizador de plugins como el cargador de plugins, si nos hiciera falta, que no nos va a hacer, los podemos extender y modificarlos como queramos. O sea, si dices, no, es que quiero que mi cargador haga una secuencia extraña cuando carga los plugins, porque quiero, no sé, instrumentar el código y meter aquí lo que sea. Pues yo me puedo extender el localizador o el cargador de plugins y puedo meter el código que me dé la gana, ¿vale? Son objetos que están allí, que son tocables y que están documentados en el código, como debe ser, ¿vale? Donde te dice, mira, si quieres hacer magia negra por aquí, pues te extiendes, te tiras a tirar, ¿vale? Por defecto, lo que hace es esto. Entonces, ¿cómo se cargan los plugins? Hasta no hace tanto, y de hecho por defecto va a seguir siendo así, los plugins se cargan alfabéticamente, ¿vale? Si yo tengo un plugin que se llama no sé qué, se llama add as-tree y otro que se llama useless, el add as-tree va primero. Y dices, ¿y si tengo dependencias entre plugins? Bueno, pues hasta no hace tanto
La gente de Rails del core te decía, ponle los nombres alfabéticamente, ¿vale? O sea, si tu plugin tiene que cargar uno antes que el otro, ponle una AAA delante. Y te decían eso, ¿vale? Porque Rails no la daba de otra forma, no la daba. Entonces, eso era feo, ¿vale? Me he tapado los ojos para que no me reconozcáis, porque esto no quiero, se está grabando, si fuera la sala 3 me daría igual, y luego esto queda, ¿no? Entonces, la movida es, antes no se podía usar alfabéticamente. En la versión 1.2 de Rails ya metieron ahí un objetivo, una sintaxiscilla, ¿vale? Que me permitía decir, bueno, yo te voy a decir en qué orden más o menos me carga las cosas. El problema es que te dejaba decirle el orden de todos tus plugins. Entonces, si yo tenía un plugin que dependía de otro, le tenía que decir, y estoy usando en mi proyecto 15 plugins, le tenía que escribir los 15 del tirón. Cárgame primero este, luego este, y luego todos los demás en el orden que te dé la gana porque no tengo dependencias, pero los tienes que escribir, ¿vale? Arbitrariamente, cárgame este. Hay un operador, un comodín, un asterisco, que te permitía ahí cierta flexibilidad, pero solo cierta, ¿vale? Solo al final, una cosa ahí un poco rara. En la versión 2 de Rails, ¿vale? La que está ahí mismo hace 6 meses, tenemos una nueva palabra clave, que es la palabra clave all, ¿vale? All significa todos. Entonces, en all tú lo que le dices es, el momento que le encuentra, tú le puedes decir, si no le dices nada, le dices en la configuración, carga los plugins como tú quieras, él dice como yo quiera alfabéticamente, ¿vale? Si le dices, no, mira, espera, tengo dependencias entre algún plugin que otro. Tú le puedes poner ahí la lista de todos los plugins, o solo los que tienen dependencias. Cárgame primero el plugin que empieza por Z, luego el que empieza por B, que depende de Z, y luego todos los demás, ¿vale? Ya está, no pasa nada. Y la gracia es que tú puedes utilizar el todos en cualquier sitio. Le puedes decir, no, mira, cárgame primero todos y luego este y este. Entonces te carga todos menos los que tú le digas y los otros en orden, ¿vale? Entonces con EOL puedes jugar a indicarle tus dependencias de forma sencilla. Cárgame primero este, luego este, luego este y luego ya como quieras, ¿vale? Es un poco como hace eso. Ahí tenéis unos poquitos ejemplos en los que dice básicamente pues el orden en el que iría según lo que pongamos, ¿vale? Pero las dependencias en la 2 ya van bastante mejor porque ya puedo especificarlas, ya no estoy atado, ¿vale? Entonces con eso ya va bien. El siguiente paso que veíamos que hacía esto es que, bueno, pues directamente, ahí está por ahí el cargador, ¿vale? Que añadía todos los plugins al path de carga. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace, te añade el directorio lib del plugin, solo el directorio lib del plugin, ninguno más, ¿vale? Lo diré luego también, pero bueno, que no digáis que no os lo avisé. Añade lib al path de carga. Y además, no solo al de carga, sino al objeto dependencies, que es el que hace esta magia de que, oye, búscame una constante, que no la encuentro. Salta dependencies y dice, a ver si la encuentro yo, y así no tienes que hacer el require, ¿vale? Bueno, pues él lo que hace es, tu directorio lib del plugin te lo añade. Todo lo que no esté en lib no está añadido, ¿vale? Y no está en el path de carga, y a efectos de Rails no existe, a no ser que eso lo pida explícitamente, ¿de acuerdo? Entonces lo que esté en lib está allí. Siguiente, una vez me he encontrado los plugins, saben qué orden los quería, me ha añadido a los paths fantásticos todo lo que, el directorio lib de cada uno, tampoco he hecho nada más, los inicializa. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues lo que hace es, llama la secuencia debut, ¿vale? En concreto el objeto initialize, lo que hace es, llama al cargador de plugins, que para cada uno de los que va a cargar, en el orden que le hemos dicho, invoca a un ficherito que se llama init.rd. Entonces, cada vez que la aplicación arranca, la consola, la aplicación, lo que sea, ¿vale? Se invoca el init.rb del plugin, ¿de acuerdo? Entonces, todo el código de inicialización que haga falta para vuestro plugin va ahí metido. ¿Y qué meto aquí? Bueno, pues ahí podéis meter, si tenéis que cambiar el path por defecto a alguna cosa, si tenéis que inicializar alguna variable que no sea la de por defecto que queréis vosotros, si queréis extender clases internas de Rails, por ejemplo, no, mira, quiero hacerme un plugin que cada vez que alguien le da a grabar en cualquier modelo ActiveRecord me mande un Twitter, ¿no? Para cargarlo y luego poder decir que Rails no escala, ¿vale? Porque esto luego la otra, Rails no escala y hacemos plugins que le mandan a Twitter cualquier cosa que haga tu proyecto, tío, que va en tu contra, pero bueno. Entonces te haces un plugin para eso, ¿vale? Pues como vas a extender ActiveRecord, lo metes aquí, le dices, mira, me extiende ActiveRecord y ya está. Entonces el init, todas esas cosas irían ahí metidas, por defecto, ¿vale? Ahora veremos un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha dicho, bueno, pues yo voy a hacer un plugin en el init de todo lo que sea, para un plugin sencillo, que sea hacer, no sé, a la clase cadena añádeme el método cadena en mayúsculas una letra sí y una letra no, ¿vale? Que creo que Rails no lo trae, debe ser el único método de cadena que no trae Rails. Entonces pasa de mayúsculas letra sí, letra no, ¿vale? Para hacer eso, le meto en el init un método churrutero y ya está.
Cuando tengo un plugin más complicado, esto se empieza ahí a... Ya no es lo mismo. Si tengo un plugin con modelos, con vistas, con controladores y con no sé qué, ¿vale? Ya empieza a ser más difícil. Y esta es la parte que los tutoriales es más difícil de encontrar, ¿vale? Entonces hay que también tirar un poquito. Uy, ¿cómo vamos ya de tiempo? Entonces, si en un plugin tengo modelos, ¿vale? Si voy a tener un modelo dentro del plugin que estoy haciendo, lo puedo tener directamente en lib. Como hemos dicho, que lib se mete en todos los paths por defecto, lo dejo en lib, ¿vale? Y a partir de ahí me olvido. En mi aplicación uso ese modelo como si estuviera en mi app models, ¿vale? No tengo que hacerle nada más, ¿de acuerdo? Solo un detallito, y es que hay plugins por ahí, ¿vale? Que lo que hacen es, cuando, por ejemplo, el actúa como Authenticated, ¿vale? O incluso no es un plugin, pero incluso dentro de Rails, cuando tú metes sesiones en ActiveRecord, cuando yo creo un modelo, me tengo que crear también una tabla asociada al modelo, ¿vale? Por lo general. O sea, hay modelos que se pueden crear sin tabla, pero bueno, por lo general tiene una tabla, ¿vale? ¿Cómo creamos la tabla? Pues dices, bueno, para crear una tabla me creo una migration, ¿vale? Si tu plugin crea una migration de una tabla, tienes un problema. Imaginaos cuando metemos las sesiones en Rails. En tu versión 3 de migraciones dices, voy a meter sesiones en ActiveRecord. Y dices, créame la tabla sessions, ¿vale? En la migración 4. ¿Qué es lo que hace? Tú cuando le dices en Rake, créame la tabla de sesiones y te crea una migration para la versión 4, ¿vale? 26 versiones después, en la versión 30, ¿vale? Decides que tus sesiones van a ir a Memcached. Porque ya no quieres tirar de ActiveRecord porque has crecido mucho y vas a Memcached, ¿vale? Y dices, bueno, voy a cargarme la tabla de sessions. Está en la migración 4. Yo estoy en la 30. ¿Cómo me he cargado la tabla de sessions? Drop y paso a las migrations, ¿vale? O sea, no tienes otra. O echas todo para atrás, todo para adelante, estoy en producción, eso no lo puedo hacer, ¿vale? Hago un drop y me acabo de cargar de un plumazo para lo que vaya a las migrations, ¿vale? Muchos plugins, porque es fácil, porque Rails te lo da hecho, cuando te creas un modelo, que cualquier sea una tabla, dicen, créame una migración, ¿vale? Créame una migración y cuando quiera dejar de trabajar con el plugin, ¿qué hago? Cuando quiera dejar de trabajar con el plugin, dejaré una tabla que no se usa o la borraré a mano y me cargaré la magia de las migrations, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues mi recomendación de nuevo es, no os creéis migraciones dentro de un plugin. Las migraciones es una cosa de la aplicación. Los plugins están separados fuera de la aplicación. No mezclemos, o sea, no acoplemos cosas. No queremos meter la guarrada del plugin, que va por un sitio, no queremos mezclar con nuestro código, ¿vale? Que vayan separados. Entonces, ¿qué propongo? Hacemos una tarea rake, ¿vale? En la que yo directamente le digo, como antes, rake, créame mi modelo, te lo crea. Rake, borra mi modelo, me lo borra, y ya está, ¿vale? Así, si en la versión 30 quiero quitar mi plugin de sesiones, pero ¿por qué querrías quitarlo, por Dios? Porque era malo, porque apestaba, ¿vale? Bueno, pues hay que superarlo. Pues en la versión 30 le dices, Rake, mi plugin, bórrate el modelo, y te lo borra, y ya está, ¿vale? Y eso mola, ¿vale? Y eso no tengo ahora el proyecto. Desacoplamos de nuevo, ¿vale? Es que Rails no escala. Igual sí. O es que Rails no es mantenible. Igual sí, ¿vale? Son técnicas que digo, son aplicadas en cualquier entorno y aquí también las podemos usar. ¿De acuerdo? Yo por eso me metí al principio en acoplar y en tirar el Lego y todo eso, ¿no? Con los controladores me pasa como con los modelos. Los dejo en lib y funcionan, ¿vale? Solo que Rails tiene una variable especial que él usa para usar controladores. Entonces, aunque el cargador de plugins ha metido en el path todo lo que tenía que meter para un controlador, ¿vale? Rails, cuando quisiera un controlador, sería capaz de encontrar la clase, pero no sería capaz de entenderla como controlador a la hora de enrutarlo, ¿vale? Fijaos en la broma. La clase la reconoce porque está en el class path y en las dependencias, pero dice, esto no es un controlador, porque no está en mi path de controladores. Si quiero meter un controlador dentro de un plugin, además de dejarlo allí, tengo que meterle una variable que le digo, oye, mira, este controlador, ¿vale? O sea, este path, el directorio del plugin, que además, si estoy en init, tengo una variable mágica, directory, que es el directorio en el que estoy ahora mismo, ¿vale? Este directorio, métemelo en el path de controladores y ya está. Se lo pones y ya es un controlador, ¿vale? Y es un controlador dentro de un plugin, sin ningún problema. ¿De acuerdo? Esto antes hacía con engines, ahora no hace falta, pero bueno. Una vista lo mismo, ¿vale? Yo una vista la puedo dejar donde quiera. Básicamente la puedo dejar donde quiera, ¿vale? Y en Rails pre 2.0, ¿vale? Incluso pre 1.9, está fantástica. La única forma que tenía un controlador se intenta buscar las vistas, sabemos dónde, en el directorio views con el nombre del controlador, es lo que tiene. ¿Por qué? Porque hay una variable que se llama template root para cada controlador que dice, mira, tu template root es este directorio. Si queremos que busque vistas en otro directorio, por ejemplo, entre mi plugin, le cambio esa variable, ¿vale? Y va bien. El problema es que
Antes de dados 0 solo había un path para controlador, de forma que si en un plugin le ponía este controlador tiene esta vista, si luego el usuario que usaba el plugin quería sobreescribir un parcial de mi plugin, quería sobreescribir una vista, quería escribir lo que fuera, no podía hacerlo, porque tenía que tocar dentro del plugin. Y hemos quedado que dentro del plugin no queremos que toque. El usuario no queremos que acerque al plugin. El plugin es una cosa, la aplicación es otra. Si son así seremos felices, si no empezaremos a tener problemas, ¿vale? Entonces en la versión 2 han dicho, cuidado con el tema. Yo puedo tener un path para el controlador, ¿vale? Y lo que hago es, en vez de dejar solo uno, le añado varios en orden. Entonces me dejan métodos dentro de mi controlador, le puedo decir, oye, añádeme por delante o por detrás del path de búsqueda de vistas de un controlador, ¿vale? El directorio del plugin. De forma que yo en mi inicialización le digo, mira, mi controlador está aquí, ¿vale? Por defecto tú busca donde buscarías, que es en app views, donde sea. Y luego después busca donde el plugin. De forma que si el usuario no me ha escrito una vista, se aplica la del plugin por defecto. Pero si el usuario sí me ha escrito una vista, ¿vale? Como ya tengo varias rutas, se aplica la del usuario. Y esto vale para un parcial, para una vista, para lo que sea. Y sin usar engines, no hace falta. En la 2, ¿vale? Esto ya se puede hacer. Esto ya mola bastante. Ya puedo tener un plugin que tenga todo esto sin hacer nada con código puro Rails, ¿vale? De vistas por defecto de forma interesante. Los helpers. Los helpers se dejan en directorio lib, ¿vale? Y directamente con meterlos allí, con meterlos en directorio lib, se reconocen, sin más. ¿Qué pasa? Que un helper en Rails tiene otra magia especial por ahí, que es un helper está siempre disponible en la vista a la que corresponde. Como dentro de un plugin no tenemos esa convención, ¿vale? Si yo tengo un helper, lo quiero incluir en algún sitio, tengo que hacer un include explícitamente, ¿vale? Bueno, pues lo hacemos en include y está disponible en cualquier sitio. ¿Qué pasa? Que he estado diciendo, ¿queremos meter un modelo? En lib. ¿Queremos meter un controlador? En lib. ¿Queremos meter un helper? En lib. ¿Queremos meter no sé qué? En lib. Directorio lib. Directorio lib es una guarrada, ¿vale? A mí me va bien, pero hay gente que no le mola. Entonces, por si acaso hay algún rarito por aquí, ¿vale? Quería ir por aquí. Por si acaso, ahora os cuento otra. Por si acaso hay algún rarito y dices, quiero poner orden en esto. No pasa nada, si quieres poner orden, ¿vale? Tu directorio lib se incluye automáticamente y eso no significa que yo no pueda incluir otros directorios si a mí me interesa. Entonces, dentro de mi plugin me crea una estructura app controllers, app models, app tal, app cual, ¿vale? Y simplemente utilizo estas variables, ¿vale? Bueno, lo que hago es al load path y al dependencies le añado las rutas que yo he creado. Esto es lo que hace él, ¿vale? Esto, un momento patético, soy bajito. O sea, esto es lo que hace el load path y el dependencies, es lo que hace realmente el cargador de plugins cuando añade a lib las cosas. Pues lo hacemos nosotros a mano, le decimos en el init, oye, añádeme mi directorio app controllers, app models, app tal, y tengo esto ordenadito. Que no lo haga Rails solo no significa que yo no pueda hacerlo, ¿vale? Lo añadimos y queda todo limpio. Gracias. Faltan 10 minutos, alguno ha dicho, menos mal. Vale. Una cosa que os quería comentar, que me he saltado antes un poco, porque bueno, es que cuando yo defino un controlador, o un helper, o un lo que sea, puedo hacer, si quiero, que automáticamente esté disponible en todos los modelos, o en todos los controladores, o en toda la instancia de aplicación, simplemente usando un poquito de metaprogramación, ¿vale? Si le digo, oye, mira, si yo vea que lo que mete en un helper lo tenga disponible todo el mundo, le digo, pues directamente en el Action View base, ¿vale? Para todas las vistas, inclúyeme este helper, ¿vale? Hacemos el truquito de mandarle un send con el include, y directamente te lo incluye y ya está, ¿vale? Alguno me dirá, oye, pero si en Rails siempre puedo reabrir las clases, ¿para qué lo hago con un include? Me puedo reabrir la clase esta de aquí y meterlo ahí dentro. Queda más guarro, ¿vale? Ahí es una cuestión ya de que te va a ser más fácil meter un include aquí, ¿vale? Que llevar la cuenta de dónde has reabierto cada clase. Entonces, bueno, lo de reabrir clases, intentar no hacerlo mucho, porque al final acaba siendo más complicado seguir en la pista. Que se puede hacer no significa que lo tengamos que hacer, ¿vale? Muy rápido, quedamos ya en tiempo récord. El famoso plugin de AdAst, ¿vale? Tenía por aquí Atastri, ¿vale? ¿Cómo puedo montar un plugin de estos de AdAst? Bueno, pues para montar un plugin de estos lo que tengo que hacer es, de nuevo, un poco de metaprogramación. Un plugin de actúa como lo que sea, lo que realmente son dos cosas. Por un lado lleva un método actúa como lo que sea que está asociado a la clase, ¿vale? A la clase activeRecordBase, ¿vale? Porque yo, fuera de ningún método, se lo pongo y me funciona, es decir, que está asociado a la clase activeRecordBase, ¿vale? Y luego, por otro lado, tengo el comportamiento que ese Atastri le da a cada instancia de esa clase. Vamos un poco a la broma, ¿no?
Le decimos, por un lado, dame el método para que yo en la clase lo pueda definir, y por otro, cuando me incluyan, ¿vale? Directamente, ponlo ahí del tirón, todos los métodos, ¿vale? Haces un plugin de esos que decís, esto es muy difícil. Yo he visto por ahí blogs que dicen, es que hacerse un plugin de Azastree no lo hagáis porque es que hay que saber de no sé qué y esto y lo otro, bla, bla, bla. Es eso, eso es un plugin de Azastree. No tiene más. Bueno, Azaz useless, ¿vale? No entro en detalle de lo que hace esto, es metaprogramación, además todos estuvisteis ayer en la charla de Xavier o no, yo qué sé, pero bueno, eso es copiarlo y pegarlo y ya está, y al final esto lo que hace es, simplemente, hacemos lo que os decía, en el primer paso, en la parte de arriba, le añade el método haz lo que sea, ¿vale? A la clase base en sí misma, Aztee record base. Y en el segundo paso, lo que le digo es, oye, cuando me llamen al haz lo que sea, inclúyeme como métodos de instancia la parte de mi plugin. Entonces, para verlo aquí dentro, en lo que dice model methods, aquí, ¿vale? Donde está el cursor, ahí es donde yo metería el comportamiento que añado a las clases, ¿vale? El Azastree, pues no sé, la clase de los children, no sé qué, lo metería ahí dentro. Y esta parte de aquí arriba, esta es siempre igual. Esta parte de aquí arriba la dejaría siempre igual, ¿vale? Estas cosas no cambian. Y aquí meto el código de mi plugin. Y con eso tengo un plugin que hace haz lo que sea, ¿vale? Es que es muy difícil, es que no sé qué. Eres un mago, tío. O sea, una cosa es ser un mago, te vas a tener morro, ¿vale? Entonces, es fácil, no tiene mucho más. Rápido. Configuración. A veces resulta que tengo un plugin que necesita tener un montón de configuración. Cuando tengo una variable, digo, como el init se carga siempre, meto la variable en el init, ¿vale? El plugin va creciendo y de repente tengo 30 variables. Mi init ya es una guarrada. Y no solo eso. Como a veces tengo variables por defecto, y en Rails no se declaran las variables, en Ruby, perdón, no se declaran las variables, ¿vale? De repente en el código de mi plugin tengo esta variable or igual no sé qué, ¿vale? Y en el init no la he puesto porque uso el valor por defecto. ¿Qué pasa? Que no hay quien entienda qué hace ese plugin, no hay manera. Como no se definen las variables, las constantes, no se define aquí bueno, las variables en este caso de configuración no se definen en Ruby, ¿vale? Si no las tengo en ningún sitio, si están en el código, ¿vale? Nadie lo puede entender. Y estamos hablando de un plugin que está hablando que es una interfaz que doy para usarlo fuera, ¿vale? ¿Qué recomiendo? Recomiendo montaos una clasecita, un módulo, en el que definís variables de clase o de método, un MTTR accessor, con todas las variables de configuración. Así tenéis un sitio en el que están todas las variables que vais a usar, ¿vale? Para el plugin, y en el que están los valores por defecto. Si alguien quiere usar el plugin, ahí las tiene. Y no tiene que recorrerse el código, ¿de acuerdo? Son cositas que os van a facilitar esto. Yo empecé a hacer un plugin, me empezó a crecer, y lo hice sin esto, y cuando vi el init me da vergüenza hasta a mí, ¿vale? Me da vergüenza hasta a mí es decir mucho. Yo, no me conocéis, tenéis la suerte algunos, pero de verdad daba mal rollo, ¿vale? Entonces lo acabé sacando fuera. Entonces, estos truquitos al final que hacen que el plugin sea más fácil de usar y que lo pueda usar alguien que incluso no seas tú, ¿vale? Que esto ya a veces es complicado. Una cosa que me salto, no tiene que ver con plugins, pero en los plugins se tiende a veces a extender, a cambiar métodos que lleva Rails directamente, y lo que hacemos es meterle, oye, el método este, ¿vale? Tenía un método pinta la cadena, y hay que decir, pinta la cadena como yo quiero. Le digo, mira, le hago un alias, ¿vale? Te cambio el nombre y la pongo en su lugar, y le llamo, como soy así original, pinta cadena viejo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego hay otro plugin que se le ocurre pintar el pinta cadena viejo. Como el nombre que hemos elegido es el mismo, porque todo el mundo pone lo mismo, ¿vale? Es así, es que cada persona es única, claro. Entonces, los psicólogos viven de que todos somos iguales, somos borreguicos. Entonces, la historia es, como todo el mundo usa el mismo nombre para variable vieja, old, backup o similares, ¿vale? Si yo solo pongo el nombre, me va a machacar a alguien. Entonces, Rails, esto en Ruby, Rails provee una forma para hacer eso. Te da un método alias method chain, que tú le das el método y él le da un nombre en el que combina básicamente el old este fantástico, ¿vale? Más el nombre de lo que tú añades. De forma que si alguien se encadena el mismo método, los va encadenando y se sale toda la llamada. 5 minutos, ya estoy en ello. Estoy empezando un poco tarde, pero sí. Ahora, como luego de todas formas toca el café, si en las preguntas hay alguna pregunta que ya lo dudo, pero bueno, lo alargamos un pelín. Estoy acabando de todas formas, no os penséis que para mucho más. ¿Qué más puedo hacer en un plugin? He metido modelos, he metido controladores, he metido vistas por defecto, vistas no por defecto, he metido no sé qué, decís, no, has hecho todo esto. Luego bajar la presentación de internet que veréis que sí. ¿Vale? ¿Qué más puedo meter? Puedo meter tarea rake, ¿vale? Rake. ¿Y cómo meto una tarea rake? La meto exactamente igual, igual, que la hago en código Rails. Aquí hay un directorio que cuando yo hago Ruby Script Create Plugin me deja un directorio que se llama task y además ya me da un fichero, ¿vale? Para que yo meta las tareas. Ahí escribo la tarea como la escribiría en otro sitio y el fichero maestro, el rakefile
que trae cualquier proyecto Rails cuando lo instalas, ¿vale? Lo que hace es busca automáticamente en todos los directorios task de todos tus plugins, con lo cual si yo meto una tarea allí no tengo que hacer nada para poderla ejecutar. Entonces si incluso me puedo hacer un plugin, hay muchos que son así, que solo te dan una tarea, un plugin que hace solo una tarea, ¿vale? Te generas el esqueleto, le metes el racket task y ya está. Por ejemplo, para expirar sesiones, pues te haces una tarea, la metes allí y a tirar, ¿vale? No hay que hacer nada. Entonces sintaxis de rake, eso ya es otro tema distinto, ¿vale? Pero no hay diferencia entre que esté en un plugin o que esté fuera. Es lo mismo, a todos los efectos, ¿vale? Bueno, eso es un ejemplo de una tarea de rake, sin nada más. Si alguno ha visto rake, no tiene nada especial. Como os digo, solo es el fichero donde va, nada más, ¿vale? En rake, os lo comentaba antes, lo que es interesante es para inicializar, me viene bien usar rake, porque si uso install, estoy forzando a que me instalen online, a que me hagan un repositorio, no dejo copiar y pegar, no dejo instalar offline, ¿vale? Entonces decía, bueno, inicializar con rake, y no solo eso, inicializar con rake, por ejemplo, imaginaos que voy a cargar datos maestros, ¿vale? Mi típico administrador, que le llamo administrador, password, no sé, Dios o algo, ¿no? Por decir algo, porque ese día estaba yo total. Bueno, pues me creo una tarea que me inicializa, ¿vale? Y me inicializa user, administrator, password, Dios, ¿vale? Bien. Al día siguiente, porque tengo Alzheimer, yo qué sé, porque salí de fiesta, ¿vale? Esto no ha pasado nunca, es un supuesto. Tú dices, inicializa otra vez, rack inicialice, ¿vale? Como Rails, la clave que guarda es una clave, un ID, una clave artificial, que ya mola y todo esto, pero es un ID, ¿vale? No es el nombre. Si le digo inicializa, me añade otro usuario administrador que se vuelve a tener de password Dios, me añade los dos, porque no hay conflictos en las claves, no hay nada, ¿vale? A no ser que haya dicho, no, el nombre es único, lo que sea, me lo añade. Entonces, buena idea para, como esto sabemos qué pasa, en vez de decir oye, créame un usuario, le hacemos un find or initialize, ¿vale? De puro Rails. Búscame si ya existe el usuario, si no existe me lo creas con estos datos, ¿vale? Le meto lo que sea y le doy. Con eso lo que tengo es, no me da duplicados y si quiero resetear el estado en otro momento, le doy a inicializar y me vuelve al estado inicial sin hacerme duplicados. ¿Veis un poco la broma, no? Entonces, usar find or initialize cuando inicializamos una tarea de rake es una buena práctica. ¿Vale? A mí me funciona. Esto lo decía alguien por ahí, pues bueno, a mí también me va. Y no solo eso, decía antes, no uséis migrations en los plugins, que queda feo. No uséis migrations, pero usar el código de las migrations. Hacemos una tarea de rake que sea, créame la tabla, y en esa tarea de rake yo utilizo el código de las migrations de toda la vida. En una migration yo le digo, créate table, ¿vale? Lo puedo hacer igual, solo que en vez de créate table, tengo que decir, active record base, créate table. Entonces, yo cuando tengo que crearme una tabla en una tarea de rake de un plugin, me hago un método up y un método down. Cuando me llama a la tarea, créame la tabla, llamo al app. Y el app tiene código como una migración, no tiene nada más, ¿vale? Entonces, que no quiera una migración no significa que no use la abstracción y que yo pique SQL, por favor, ¿vale? Si yo soy de Rails, ¿cómo voy a hacer SQL? ¿Vale? Entonces, la movida es, no hace falta hacerlo. Que el tema de irnos a rake no implica nada más que no interferir con la aplicación, pero a mí no me perjudica en nada. Entonces, son prácticas que están ahí que van a ser interesantes, ¿vale? Esta parte me la voy a saltar, por si acaso alguien ha visto generadores de código, el típico generator que te hace un scaffold o lo que sea. Si me quiero hacer un plugin que haga generadores, ¿vale? Solo tengo que hacer, dentro del directorio del plugin, me creo un directorio generators y a partir de ahí todo es igual que si hiciera un generador en otro sitio. Entonces, si tenéis un generador hecho y lo queréis convertir en plugin, creaos un plugin vacío, mover la carpeta generators del plugin y ya está, ya os funciona, ¿vale? Un generador al final es simplemente un trocito de código que le digo extiende de Rails Generators base o name base y le hago un único método que se llama manifest. No hay que hacer nada más, un generador solo es eso, ¿vale? Si lo miráis, que decís, ¿cómo se llaman los scaffold? Una clase que tiene un método que se llama manifest y en manifest le dices, cópiame este template de aquí a aquí, no tiene más, ¿vale? Y luego van las vistas, los templates que tú quieras generar. Entonces, el que ha visto generadores, usarlos en un plugin, solo es meterlos en la carpeta, funcionan del tirón, no hay que hacer nada más. ¿Vale? Y ya la última de generadores, ya he contado un poco filosofía de esto por si me quedaba corto, ha sido que no. Y la última, que es el tema de los test en un plugin, ¿vale? Los test son muy importantes, si no haces test eres el demonio, se comprueba porque el de Microsoft no hacía test, ¿vale? Y es el demonio, todo el mundo lo sabe, lo que sea, ¿vale? Entonces, yo debería hacer más test, ¿vale? Perdón, yo debería hacer más test. Entonces, el tema de los test en un plugin, ¿vale? No tiene ningún misterio tampoco. Directamente, si yo hago un rake test plugin, cualquier texto Rails, me ejecuta todos los tests que están dentro de mi plugin, ya está, ¿vale? Si yo quiero ejecutar test solo para un proyecto, para un plugin,
Cuando yo creo el plugin, automáticamente me da un Rakefile especial que si yo me meto dentro del directorio del plugin y ejecuto, el rake allí me testea solo ese plugin, ¿vale? Esto ya va bien. Los tests ahí funcionan en cualquier sitio. Solo una precaución, y es con la que acabo, y ya me aplaudís, y yo juro que me bajo de aquí ya, ¿vale? Solo una limitación. Si hago un plugin que tenga modelos, el problema con esto es cuando yo me hago un plugin de Azastree, ¿vale? Tal que yo no tengo ni idea de a qué modelo en su aplicación de verdad se lo va a aplicar luego un usuario, no lo sé. Con lo cual, al hacer el testing, no sé decirle contra qué modelo probar. Y como no lo sé, me tengo que crear yo un modelo para hacer las pruebas. Y como tengo que crear un modelo, me tengo que crear una base de datos. Y me la tengo que inicializar. Y me tengo que hacer no sé qué. Entonces, simplemente cuando hacemos testing de un plugin, una de dos. O yo pruebo el plugin en una aplicación mía, lo pruebo y luego digo, oye, yo lo he probado y funcionaba, ¿vale? Me escribo código de test, pero pruebo en un modelo mío que ya conozco. O si quiero que cualquiera que exista del plugin lo pueda probar y que pasen los tests, tendré que inicializarme previamente, ¿vale? Esto mucha gente hace con SQLite directamente. Me tendré que crear la tabla, crear el modelo, cargar los datos antes de poder pasar el test en sí mismo. Simplemente la limitación esa, ¿vale? Juré que era la última y es la última. Como conclusión, hacer plugins, si es que no cuesta nada. Es que yo al principio copiaba y pegaba más, ahora también, pero ya cuando hay partes que no se utilizan tanto, pero cuando es una parte que claramente se utiliza, la sacas a un plugin. Estoy intentando sacar otra, ¿vale? Pero que al final es muy fácil, que parece que no, porque como no hay tanta documentación, como en Rails solo hay 2 libros, y los 2 libros que hay, el AWWR, este famoso, no te dice cómo hacer un plugin, ¿vale? Pues como no lo dice en ese libro, ya no sé hacerlos. Es que es muy fácil, ¿vale? Entonces simplemente, aunque no esté en el libro, pues ahí está la historia. Y yo, por mí, pues preguntas y similares, y ahí está el asunto. Sí. Yo quería preguntar, lo que has dicho de los migrations, de que el plugin no genere migrations, porque luego para borrar la tabla, si haces un migration que te borre la tabla, también lo puedes hacer. Sí, pero el problema es, tú estás en tu versión 3, o sea, has corrido 3 migraciones, ¿vale? Y dices, voy a añadir mi migración del plugin, la metes en la 4, ¿vale? Ahí está, tu aplicación sigue en marcha. Y 3 meses después, estás en la migración 127, ¿vale? Y ahí en ese momento dices, ya no quiero usar este plugin, échame para atrás, hasta la versión 3. No, generas un migration que te haga el drop table, pero con un migration. Vale, pero entonces tienes que escribir tu a mano, entonces. O que tu plugin lo escriba allí. O que tu Racket lo escriba, pero me refiero, porque si lo tienes con migration, luego para los deploys vale. Es mucho más sencillo que no... ¿Y no te parece más rebuscado que tu plugin escriba el código de una migration luego de otro, para que cuando luego el tío que se lo instala después, en la migración le crea una tabla en la 4, que en la 127 se la borra, para un plugin que no existía? Queda ahí, lo haces y funciona, pero primero te tienes que currar 2 métodos en tu plugin, ¿vale? Y segundo, al tío que se baja en el proyecto, en la versión 130, no sabe qué le está pasando. Dice, ¿qué me está pasando aquí? Si es que no... Bueno, más que nada me refiero para que el tema del deploy, que no, claro, si no tienes que conectarte en el servidor sí. Para crear una tabla para borrarla, y si haces todo con migration, bueno, pues te va... al servidor, o simplemente si usas Capistrano, en tu receta de Capistrano, decirle, mira, igual que, aparte, la receta de Capistrano por defecto se usa, pero tú siempre tienes tarea Racket para inicializar carga de datos, porque carga de datos en una migration es muy mala idea también. Carga de datos, borrado de cachés, hacer no sé qué historias, ese tipo de cosas, la metes en tu receta de Capistrano del deploy y ya está, son tus tareas de inicialización, que no tiene... Es decir, ¿se podría hacer como tú dices? Sí, pero el código queda... Tienes que escribir más, yo partí diciendo que soy un vago, lo mantengo, si es una reivindicación que ya está, tampoco la mantendré mucho porque no voy a discutir, soy un vago, tampoco me da por eso, pero es la historia, ¿vale? Te lleva más trabajo y queda un poco artificial. ¿Es posible? Sí, siempre y más de una forma. Hay una mano por ahí arriba. Creo que alguien quería ir al baño. Puede ser, te doy permiso. Es decir, si era por eso. No, perdona. Te he dicho arriba, pero quería decir aquí. Es que yo llevo esto del supercoco porque todavía no estoy muy enterado de lo de arriba y abajo. No, yo quería preguntarte, eso que comentabas ahora, yo utilizar engines, ¿qué diferencia hay? Si hay alguna diferencia? O simplemente hace lo mismo que los engines, solo que
lo tienes que hacer tú. Sí, en Jeans ahora mismo solo tienen una utilidad. Antes, hasta el Rails 2.0, las engines eran muy interesantes porque todo el tema de jugar con los paths y en concreto la parte de las vistas no te la daba Rails, no la podías hacer a no ser tocando, ¿vale? No podías hacerla. La única forma de tener una vista por defecto no la había que tocar código, ¿vale? Bastante código del framework, había que modificar cómo se comporta el cargador de vistas del controlador, era complicado. En Jeans hizo esa parte, entonces él se metía en el código de Rails y hacía eso por ti, ¿vale? Entonces, en la versión 2, las vistas ya no hace falta hacer eso, ya está más cómodo. También en las engines podías indicar en qué orden, qué dependencias tenías. Ahora en la 2 ya tienes el all para las dependencias, tampoco te hace falta esa parte de engines. ¿Qué te sigue dando Engines que no te da Rails por defecto? Que hay que hackear un poquito. Si tienes rutas en tu plugin, Engines te da una forma de meter rutas de forma sencilla. Le metes un fichero routing RB directamente en tu plugin, ¿vale? Y si tienes instalado Engines, funciona directamente, no hay que hacer nada más. Si tú quisieras meter rutas dentro de tu plugin, habría que currárselo hackeando el código, ¿vale? Y lo otro que te da es para el tema de ficheros estáticos. Si yo tengo ficheros que quiero que vayan al directorio public, desde un plugin, la única forma que tengo de meterle cosas es copiando, bien sea con un generador de código, bien sea al inicializar con una tarea rake, copio código de mi plugin al public y ya está, ¿vale? En Jeans te da una funcionalidad que cuando arranca, ¿vale? La parte public de tu plugin la deja en un directorio especial debajo de public de la aplicación. Cuando arranca el plugin, luego lo quita, ¿vale? Y lo que te da es una serie de métodos para decirle, en vez de dame el JavaScript o dame el HTML, dices dame el JavaScript que viene de una engine que se llama así, o dame el CSS que viene de una engine que se llama así. Si quieres meter rutas o quieres meter ficheros estáticos, te conviene usar engines. La única precaución es que el plugin de engines se ponga el primero de todos en la cadena para que esta magia funcione, ¿vale? Antes daba más, ahora da esto. Si quieres rutas o quieres estáticos, te viene bien, si no, no hace falta ya. Todo lo que ya daba ya lo da Rails. Vale, pero, o sea, si ya lo tienes con Rails, con Engines... Sí, sigue funcionando, no interfiere, sigue funcionando. Simplemente después de hacer un plugin y tu decisión de usarlo con Engines era por hacer vistas por defecto, por ejemplo, ya no hace falta. Si ya lo tienes y funcionaba, funciona igual. Engines se sigue manteniendo y funciona igual que antes, no da problema. O sea, no va a interferir, va a funcionar igual, solo que hacerlo de cero ahora no tendría sentido, si no es por la parte que te digo. ¿Qué? Ah, vale, no, sí, es que sí, desde la charla de empresa, que me habéis hecho empezar tarde. Bueno, gracias por el todo esto.